En esta clase vamos a aprender sobre normalización de base de datos. A veces escuchamos este concepto y no sabemos muy bien a qué se refiere. La normalización sirve para minimizar la redundancia y eso se hace por medio de reglas normales. Actualmente existen 6 reglas normales y se aplican de forma secuencial. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo le voy a aplicar las reglas de la primera forma normal al diseño de mi base de datos, entonces yo puedo decir mi base de datos está en la primera forma normal. Yo puedo luego aplicarle las reglas de la segunda forma normal y decir mi base de datos se encuentra en la segunda forma normal y así. Yo no puedo venir y decir voy a aplicar solo las reglas de la quinta forma normal y me voy a saltar las anteriores. Eso no es posible, siempre se tiene que aplicar primero la 1, luego la 2, luego la 3 y así. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la normalización es que la normalización nos sirve para minimizar la redundancia. Igual, el diseño de nuestra base de datos siempre va a tener que ser lógico de acuerdo a las necesidades del sistema o del negocio. Yo no puedo venir y decir voy a aplicar esta normalización porque así lo dicen las reglas, yendo en contra de lo que el negocio o lo que el sistema necesita. Cuando estemos diseñando nuestra base de datos, acá tengo una lista de preguntas que nos podemos hacer que nos van a orientar mejor para poder hacer un buen diseño. ¿Qué tipo de datos necesito guardar? ¿Cómo los usuarios van a acceder a esos datos? ¿Los usuarios van a tener privilegios especiales sobre esos datos? ¿Hay alguna forma de agrupar los datos? ¿Cómo se van a relacionar los datos entre ellos? ¿Cómo vamos a asegurar la integridad de los datos? ¿Y los datos se repiten, sí o no? También cuando estemos diseñando nuestra base de datos es importante tener en cuenta una convención de nombres. Igual cada empresa podría tener su propia convención y esto pues va a ayudar a mantener un mejor diseño de la base de datos y que cuando nosotros veamos un objeto en la base de datos de acuerdo a esa convención de nombres nos va a orientar mejor sobre su funcionamiento. Por ejemplo, hay empresas que deciden utilizar como mnemónicos, que son estas letritas que van antes de un objeto, antes o después, y hay empresas que prefieren no hacerlo. Hay empresas que prefieren diseñar, por ejemplo, los nombres de sus objetos que estén en español y otros que prefieren que aunque estemos en Latinoamérica, igual los nombres de los objetos estén en inglés. Igual eso cada empresa puede definir qué prefieren ellos. La normalización trae algunos beneficios y los beneficios son que mantiene la base de datos organizada y fácil de utilizar, reduce la repetición y redundancia de la información, mejora la seguridad para el usuario y para el sistema, mejora la flexibilidad del diseño y asegura la consistencia. Igual eso no significa que normalizar sea perfecto, también hay algunas contras de normalizar y esto es que puede llegar a reducir el rendimiento de la base de datos ya que por lo general la normalización a veces nos pide como crear nuevas tablas, nuevas estructuras, nuevas relaciones, entonces muchas tablas, muchas relaciones puede llegar a tener un impacto negativo sobre el rendimiento de las consultas. También las consultas pueden llegar a volverse a veces complejas porque tenemos que separar o segmentar los datos a veces en muchas tablas. Entonces, para obtener todos esos datos y poderlos leer, vamos a tener que hacer un query con muchos joins. Entonces, el query también ya se vuelve muy complejo. También existe el proceso que se llama desnormalización, que prácticamente sería en lugar de normalizar, hacer como lo contrario. Si yo tengo una base de datos que está normalizada, como desnormalizarla. Por ejemplo, yo voy a tener los datos en varias tablas distribuidos para que no haya redundancia, entonces la desnormalización puede llegar a incluir eliminar algunas de esas tablas y crear columnas en una nueva tabla para que todos los datos estén centralizados en una o poquitas tablas. Y esto puede traer el beneficio de que como todos los datos ya están en una sola tabla o en pocas tablas, entonces la eficiencia de los queries va a ser mejor. Algo que hay que tener en cuenta es que yo no puedo venir y generalizar y decir la base de datos tiene que estar normalizada sí o sí, o no, la base de datos no tiene que estar normalizada. Siempre cada empresa tiene sus necesidades, cada sistema tiene sus necesidades y es nuestro trabajo analizar qué necesita la empresa, qué le funciona mejor a la empresa y yo voy a diseñar en base a eso para cumplir esa necesidad. Incluso una empresa, por ejemplo, puede tener varias bases de datos y puede que alguna base de datos sí esté normalizada o que una base de datos esté normalizada, por ejemplo, hasta la segunda forma normal, otra base de datos hasta la tercera forma normal y puede que tengan una tercera base de datos que ni siquiera esté normalizada porque puede ser que esa tercera base de datos nos va a servir únicamente de reportería, entonces eso facilita que los reportes se ejecuten de forma más rápida. Por eso, siempre analicemos lo que queremos resolver. Ok, entonces dijimos que teníamos 6 formas normales y cada forma normal lo que indica es como hasta qué nivel o hasta qué profundidad nuestra base de datos está normalizada. Ya dijimos que las formas normales se aplican de forma secuencial, primero la primera forma normal, segunda, tercera, etc.
A nivel mundial, la mayoría de bases de datos están normalizadas únicamente hasta la tercera forma normal. Las siguientes formas normales es muy raro que alguien las utilice. La primera forma normal nos dice que todos los datos deben de ser atómicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta tablita, digamos que tenemos el campo nombre paciente y la columna nombre departamento. Entonces nosotros tenemos Juan, Ana, María, que pertenecen al departamento de cardiología. Esto no es atómico. ¿Por qué? Porque en un solo campo nosotros estamos almacenando a varias personas. Otra regla de la primera forma normal es que no debe contener grupos de columnas repetidas. Acá tenemos este ejemplo donde tenemos nombre paciente 1, paciente 2, paciente 3 y entonces ya los valores ya son atómicos porque ya cada columna solo tiene un valor, pero tenemos pues paciente 1, paciente 2, paciente 3 como grupitos de columnas que se refieren prácticamente a lo mismo. Esto no tiene la primera forma normal. Otra regla de la primera forma normal es que cada fila tiene que tener un identificador único, lo que se conoce como llave primaria. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a nuestros pacientes Juan, María y Ana de cardiología. Y listo, no tenemos más datos. Acá nos hace falta una columna que sea, qué sé yo, el ID del paciente o el número de carnet o algún dato que sea único. Si este ejemplo nosotros lo arregláramos y le aplicáramos la primera forma normal, nos quedaría de esta forma. Tendríamos, por ejemplo, el paciente ID, el nombre del paciente ya solo es una sola columna y entonces tenemos el nombre del departamento. Entonces ya tenemos 5 filas de datos y tenemos cada paciente y el departamento al que pertenece y cada quien tiene su propio ID. Aquí ya cumplimos la primera forma normal. Luego tenemos la segunda forma normal. La primera regla de la segunda forma normal es que tiene que haber cumplido todas las reglas de la primera forma normal. Y la segunda regla es que no tienen que haber datos redundantes en ninguna columna excepto llaves foráneas. Entonces, si nos fijamos en nuestro ejemplo, Juan, Ana y María pertenecen a cardiología. Esos son datos que están repetidos. Y eso no puede ser. Entonces lo que tendríamos que hacer para resolver este problema es crear una nueva tabla que se llame tal vez departamento. Entonces cardiología va a tener el ID 1 y medicina general el ID 2. Y entonces ya solo haríamos referencia a que Juana, Ana y María pertenecen al departamento 1 y Marcos y Rodrigo pertenecen al departamento 2. Ahí ya estaríamos cumpliendo la segunda forma normal. Luego tenemos la tercera forma normal, que tuvimos que haber cumplido todas las reglas anteriores de la forma normal 1 y 2. Y luego cada una de las columnas tiene que depender completamente de llaves primarias. Veamos acá, tenemos igual a nuestros pacientes y tenemos que, por ejemplo, el departamento de cardiología dice que el jefe de departamento es doctor Hernández, luego doctora Martínez y luego doctor Pérez. Entonces acá vemos que este departamento y el jefe del departamento como que no están dependiendo de llaves primarias, entonces tenemos como que resolver eso. Posiblemente a nuestra tabla departamento podríamos agregarle una nueva columna que sea el jefe del departamento. Incluso un hospital puede que con el tiempo el jefe del departamento vaya cambiando, entonces si estos pacientes llegaron en distintas fechas, probablemente por eso tienen distinto jefe de departamento, entonces igual en nuestra tabla podemos ir guardando como ese histórico de jefes en un rango de fechas. Digamos que el doctor Hernández fue el jefe del departamento en el 2021, la doctora Martínez en el 2022 y el doctor Pérez en el 2024. Luego tenemos la forma normal que se llama Voice Code. Esta sería como la forma normal 3.5 que se considera una forma más estricta de la tercera forma normal. Y esta forma normal nos dice que todos los registros de la tabla tienen que ser considerados únicos y eso único va a ser considerado basado en la combinación de todas sus columnas. Luego tenemos la cuarta forma normal, que si vamos contando las formas, esta es la forma normal número 5, pero se llama cuarta forma normal. Y esta forma normal nos dice que es necesario dividir todas las tablas en múltiples tablas más pequeñas, de modo que cada tabla tenga una relación de 1 a 1 con la llave primaria. Así se evitan las redundancias y las anomalías de actualización que pueden surgir debido a dependencias multivalvadas. Y la última forma normal es la quinta forma normal. Igual tuvimos que haber cumplido todas las formas normales anteriores y luego tuvimos que haber eliminado dependencias de unión y dependencias de unión multivalvadas, dividiendo todas las columnas en entidades separadas. Cuando una tabla contiene información sobre dos o más entidades independientes, se pueden dividir en tablas separadas para evitar dependencias no deseadas. Ok, ya vimos la teoría, ya entendí cómo funcionan las formas normales, pero ¿cómo puedo yo llevar eso a la práctica? Entonces vamos a ver un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con nuestra base de datos DVD Rental, la cual ya existe. Entonces tenemos la tabla Film, le vamos a hacer un select a la tabla Film.
Y entonces acá yo tengo el Film ID, que es su llave primaria y no hay ningún problema. El título, la descripción, pues cada película tiene su propio título y su propia descripción. Su año de su release year, el language ID es llave foránea, todo está bien. El rental duration, el rental rate, la longitud, el costo. Luego veamos esta columna que se llama rating. Vemos que por ejemplo estas dos películas tienen el mismo rating. Y luego vemos este campo que dice Special Features, que es como un array. Entonces por ejemplo acá este solo tiene un feature, este tiene dos, este tiene tres. Pero si nos fijamos igual como que se repiten entre ellos. Entonces estas dos columnas podrían ser candidatas a aplicarles formas normales. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos a crear una tabla que se llama rating y esa tabla rating va a tener este string y acá en la tabla film en lugar de tener el string lo que tendríamos sería el ID de ese rating. Y para el special feature igual tendríamos una tabla donde vamos a guardar cada uno de los features, pero como tenemos combinaciones, una película puede tener varios, no solo uno, no vamos a tener acá una columna, sino que vamos a tener otra tabla donde vamos a guardar la asociación de special feature con la película. Entonces veamos, aquí voy a crear la tabla rating, luego la special feature y luego esta special feature film donde voy a guardar únicamente pues la asociación de la tabla film y la tabla special feature. Entonces el diagrama entidad relación me quedaría algo como eso, tengo la tabla film y la tabla rating. Entonces la tabla rating va a ser llave foránea en la tabla film y luego tenemos la tabla special feature y la otra tabla donde ponemos llave foránea de film y special feature. Entonces en la tabla film nos hace falta agregar la columna del rating ID hacia la nueva tabla y también vamos a agregarlo como llave foránea. Listo. Entonces acá en dbeaver yo le voy a dar refresh para que se refresque con las nuevas estructuras que acabo de crear. Le doy doble clic, me abre el diagrama entidad relación. Entonces tengo la tabla film y veo que ya me aparece la relación con la tabla rating. Y también las otras dos tablas de los futures. Ya están relacionadas y creadas. Pero si yo hago un select otra vez en la tabla film, pues aunque las tablas están creadas, yo sigo teniendo los datos ahí. Tengo que arreglar eso. Igual acá, pues esto está nulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar de la tabla film, pues todos los ratings que existen, que serían estos, únicamente 5. Y eso los voy a insertar en la tabla rating y se les va a asignar un ID. Entonces, si yo hago un select sobre rating, acá cada uno tiene su ID. Entonces en la tabla film yo tengo que ir y por ejemplo donde tenga PG13 le tengo que asignar el ID 4, donde tenga G el ID 5 y así. Entonces acá tengo este update que me va a permitir como seleccionar en base al texto. Por ejemplo yo tengo acá este texto. Entonces en base a este texto yo voy a asignar el ID en esta columna. Entonces voy a ejecutar mi update. Vamos a volver a hacer el select. Entonces ya tenemos los IDs. Entonces como ya tengo los IDs, yo ya podría proceder a eliminar esta columna. Ya no la necesito. Pero no voy a eliminar la columna porque no quiero perjudicar mi diseño de base de datos. Pero este, digamos, podría ser el siguiente paso a tomar. Y luego tenemos que hacer básicamente lo mismo para la tabla de Special Feature. Entonces vamos a hacer este select. Acá le aplico esta función unNest porque como esto es un array, yo necesito desglosar los ítems del array como por separado. Entonces yo solo tengo pues al final estos 4 valores y esto lo voy a insertar en esta tabla. Listo. Si yo hago un select, pues ya los inserté y cada uno tiene su ID. Y tendríamos que hacer... Ahora en lugar de hacer update, porque ya no vamos a hacer update sobre la tabla film, sino que lo que tenemos que hacer es otro insert, pero en la tabla special feature film. Entonces acá me apoyé de una subconsulta pues para poder obtener el ID. Como esto es un array, necesito pues si el array tiene 2 ítems, obtener 2 IDs y así. Y pues al final insertarlo esto en la tabla. Entonces vamos a ejecutar. Listo. Ahora vamos a hacer un select sobre esta tabla.
Entonces yo ya puedo ver que, por ejemplo, este film tiene este future, este film, este future. Vamos a ordenar esto. Por ejemplo, este film pues tiene 2 futures y así. Yo podría saber para cada película qué futures tiene asignado. El siguiente paso sería eliminar de la tabla film la columna Special Ratings porque ya no lo necesitamos, pero igual no lo voy a ejecutar porque no quiero arruinar mi base de datos. Entonces, más o menos así es como normalizaríamos una base de datos existente. Si estamos hablando de una base de datos nueva, entonces ya la podemos diseñar desde el inicio de forma normalizada y nos evitamos todos estos problemas, inserts, updates, etcétera. Igual, si ya nuestra base de datos pues ya existe y nos toca normalizarla y nos toca crear tablas, hacer inserts, updates, deletes, etcétera, también es importante que seamos muy cuidadosos. No vaya a ser que igual creamos las tablas, pero que terminemos como asociando mal los IDs y que terminemos arruinando los datos de la base de datos.